¿La pipilepsia viene de España o de los incas? Es una gran pregunta, Mr. Jesús, es una gran pregunta. Eh, yo creo que viene de los incas, ¿no? Porque los incas, al menos a mí me enseñaron esto en el colegio, ¿no? Y me arruinaron la cabeza, porque claro, yo estaba orgulloso de ser peruano y quería ser como los incas, pero huevón. Los incas tenían a la Coya, que era su mujer, y claro, Mama Ogllo venía a ser la Coya, ¿no? De Manco Cápac, pero el inca también podía tener a sus ñustas, ¿no? Las amantes del inca, y la Coya no, o sea, no tenía problema con eso, era la cultura de los incas y había que respetarlo. Claro. Entonces, yo cuando crecí, yo dije, yo quiero ser como los incas, ¿no? Me cagaron la cabeza por muchos años. La historia del Perú me arruinó la vida, ¿no? Me complicó más de la cuenta, claro. O sea, la pipilepsia viene de los incas realmente, ¿no? Sí, en realidad viene de los incas. Claro, yo me miraba al espejo y veía la misma foto que en mi lámina Huascarán. Entonces yo quiero ser como Manco Cápac. Si Manco Cápac tiene Mama Ogllo y tiene no sé cuántas ñustas, ¿por qué yo no puedo? Dije, si yo me veo como el de la lámina Huascarán. Pero bueno, luego entendí que ya los tiempos cambiaron y que la cultura no es la misma, ¿no? Y uno tiene que evolucionar. Claro, por supuesto que sí. Eh, Felices fiestas patria, gente, ¿cómo están? Le damos las buenas noches a todos los guaguitas ya conectados en Kik, a todos los guaguitas ya conectados en YouTube. Prendemos stream hoy, estamos en vivo y en directo desde Lima, Perú, la capital del que fuera el virreinato de España hace ya más de 200 años, ¿no? Pero un día tuvo que llegar un peruano, no huevón, un argentino a decir el Perú es libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad y viva la independencia. ¿Cómo me acuerdo sus palabras? Me acuerdo porque yo de niño hacía de Don José de San Martín cuando estaba en la primaria, huevón. Me hacían poner mis patillas, me hacían poner mi traje de Don José de San Martín y me tuve que aprender la declamación del discurso de independencia y hasta ahora me acuerdo, ¿no? El Perú es libre e independiente por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la libertad, carajo! Ah, eso decía Milei, ¿no? Pero bueno, un argentino también algo similar dijo, ¿no? Qué rico copyright, manito, no vas a cobrar hoy. Mira, si me van a meter un copyright, huevón, por poner el himno de mi país, yo mañana me inmolo frente al Congreso, déjense de huevadas, ¿ah? ¿Cómo me van a poner copyright, huevón, por poner el himno del Perú? No sean pendejos, huevón. Himno nacional por poner copyright por poner el himno del Perú, no sean pendejos, pero. Los Carajo. cadetes de la escuela militar te van a meter. Huevón. A ver, pregunta de cultura general. ¿Quién escribió el himno del Perú? Nutria. ¿Quién escribió el himno del Perú? Estoy configurando esta ¿Qué vaina. chucha vas a saber, peta madre? A ver, el primero que me diga quién escribió el himno del Perú, gente, por favor. A ver, ¿quién escribió el himno del Perú? José Bernardo Alcedo, claro. José Bernardo Alcedo fue el escritor del himno nacional peruano. ¿Cómo lo homenajeó el Perú? Poniéndole su nombre a una calle en Lince donde hay putas. Claro que sí, porque ese es mi país, carajo. José Bernardo Alcedo, donde varias veces lo he visto caminando al Cori. Es que él es muy patriota. Él es muy patriota, Él va a estar claro. hoy por ahí. Claro, claro, claro. Es más, hoy el Cori ha ido con su bandera por José Bernardo Alcedo. Saludando a todos los compatriotas reunidos ahí. Han hecho un banderazo. Han hecho un banderazo ahí. Claro, claro, claro. ¿Cómo van a decir imbéciles que el himno lo escribió Faraón Love Shady hoy? Babosos, estúpidos, Ojalá. imbéciles. Hola Dodito, José de la Torre Ugarte escribe la letra. José Bernardo Alcedo compone la música para esa letra. Un saludo desde Huaraz. Ay. Viva el Perú, me dice Cristian Castro, que sabe de música y aparte tiene nombre de cantante mexicano. Bueno. Habría que decir que hoy se celebra la independencia del Perú, que fue. ¿En qué año se declaró la independencia del Perú, Nutria? No la quiero agarrar, 1821, ¿verdad? Bien, carajo, bien Nutria, carajo. Y 200 años después de la independencia, 200 años después de que don José de San Martín dijera el Perú es libre e independiente, ¿qué fue lo que pasó? ¿200 años después? Sí, ¿Te refieres al presidente que cayó? 200 años después, ¿qué pasó, Nutria? Por eso te refieres al presidente. Pero 200 años después, ¿qué pasó, Nutria? Mejor dilo tú. Juramentó Pedro Castillo, este país no merece existir, weón. Chau, chicos. Pero regresamos, porque de alguna u otra forma siempre nos levantamos de las cosas malas que nos pasan. Es increíble, ¿no? Es increíble. El día que San Martín liberó el Perú, jamás imaginó que era para que el Perú lo gobiernen los Castillo, los Boluarte, ¿no?
Pero así es el Perú. Iba a decir los Fujimori, pero Keiko va como 5 elecciones y nunca gana la cojuda. Pero hay una frase, huevón, que no sé si la capturé. Había una frase de don José de San Martín que la quería ubicar, porque hay una frase donde San Martín habla de Bolívar. Y San Martín casi que, no sé si la palabra era resignado o molesto, Sí. pero San Martín dijo lo siguiente: es un territorio ingobernable que solo puede terminar de ser liberado por la mano dura de Bolívar, ¿no? Eh, Acá está, encontré la Ah, ahí está, frase. ahí está, ahí está. Encontré la frase de este libro que, bueno, todos tenemos en el Perú a don José San Martín como el libertador, pese a que en el colegio, ojo que en el colegio siempre nos enseñaron de que el Perú fue declarado independiente por San Martín en el 21, pero recién se terminaron de votar a las tropas españolas cerca del 24. Claro, Sen dice, el 1824 fue la real independencia, pero ahí Es que ya no estaba 1821 San fue la Martín, declaración de la estaba independencia. Bolívar, ¿no? Pero claro, no es que San Martín llegó el 28 de julio de 1821 y dijo, Ujú, el Perú es libre e independiente por la justicia y su causa que Dios defiende, pa, y ujú. los españoles dijeron, ah, bueno, ya Ya está, no ganaron, nos ya. vamos, Eso bueno, fue la me declaración. rindo, ¿no? Automáticamente España, me rindo, y se fueron, no, resistieron, y entiendo que años después, bueno, entiendo, no, así fue, se produjo la batalla de Junín, de ahí vienen los húsares de Junín, y luego la batalla de Ayacucho en la que finalmente el Perú se libera, pero ya es bajo la dirección de Simón Bolívar. Ahora, la historia del Perú no lo quiere a Bolívar porque Bolívar intentó convertirse en el rey del Perú, intentó convertirse en un monarca. Pero acá hay una frase de don José de San Martín que dice lo siguiente: yo creo que todo el poder del ser supremo, o sea, de Dios, en ese tiempo a Dios se refería uno de otras maneras, no se decía directamente Dios en los escritos. Yo creo que todo el poder del ser supremo, yo creo que todo el poder del ser supremo no es suficiente para liberar a ese desgraciado país, la concha de su madre, No. hace Hace 200 años, 200, ya hace la vio 200 antes que años. nadie. ¿Cómo la vio este La vio antes que tipo? nadie. ¿Cómo la vio este tipo, no? ¿Cómo la vio San Visionario Martín? ese. Increíble, ¿no? ¿Cómo la vio este tipo? Yo creo que todo el poder del ser supremo no es suficiente para libertar a este desgraciado país. La concha de su madre. Solo Bolívar, apoyado en la fuerza, puede realizarlo, dice San Martín. Claro, y es que lo que la gente no, o bueno, ya a estas alturas deberían saber, pero en la independencia del Perú, los peruanos, por no decir los criollos, los nacidos en esta tierra, pelearon por España, no pelearon por la independencia del Perú, ¿no? San Martín liberó a Argentina, luego fue en su expedición libertadora subiendo por Chile, llegó al Perú, pero los que vivían acá querían seguir siendo parte de la corona española, ¿no? La lucha independentista se produjo entre fuerzas extranjeras, con algunos peruanos, y los peruanos que eran los criollos, ¿no? Los mestizos, hijos de españoles e indígenas, que no deseaban dejar de ser parte de la corona española. Eh, Predicciones que llegaron demasiado lejos, claro, predicciones que llegaron demasiado lejos, ¿no? Increíble la frase lapidaria de San... Esto no te lo van a enseñar en el colegio, ¿no? San Martín diciendo, yo creo que todo el poder del ser supremo no es suficiente para liberar a este desgraciado país. Lo habrá dicho en el momento que se dio cuenta que al llegar al Perú la gente no quería ser liberada, ¿no? Es algo... Es algo curioso que en el Perú celebramos hoy la independencia, pero en su momento no querían ser liberados los que habitaban el territorio que hoy conocemos como Perú. En ese tiempo todavía era el virreinato. El virreinato. Eh, a ver, ¿qué más me dicen por acá? ¿Qué más me dicen por acá? A ver, el peruano siempre fue conformista. No, mira, por ejemplo, en las épocas de la revolución de Tupac Amaru, dice, San Martín nos cagó, ya seríamos campeones del mundo, dicen por acá. Por ejemplo, en la época de... Ustedes saben que un símbolo revolucionario muy grande es el de Tupac Amaru, ¿no? A Tupac Amaru se le considera como uno de los mayores revolucionarios en la historia de América Latina. Pero Tupac Amaru un líder indigenista como lo han querido pintar muchas décadas después. Tupac Amaru era un tipo que veneraba al rey de España. Es más, hay escritos de él eh, re- eh, reafirmando su lealtad a la corona española. El tipo no quería
que el tipo no quería que la nación o el territorio que él habitaba se independizara de España, sino que lo que él quería era que no le subieran los impuestos y que tampoco fueran abusivos los corregidores de aquel tiempo. Pero el concepto de independencia, el concepto de separarse de España no estaba en la cabeza de Túpac Amaru. Y eso se confirma en las cartas que él enviaba al rey de España, ¿no? Reafirmando su lealtad, pero pidiendo que por favor tomara en consideración los abusos que se estaban cometiendo. Ese huevón de Túpac Amaru solo defendía a su compañía y sus enmiendas. O sea, yo creo que en el proceso de su revolución, él tuvo un arranque en el cual era solamente por sus intereses personales, pero luego cuando la revolución fue escalando, ya agrupó a otro tipo de reclamos sociales. En su momento, los historiadores cuentan de que Túpac Amaru no tenía en su cabeza una revolución indígena, pero que ya inevitablemente terminó acoplándolos a su revolución, a su reclamo, pero que para nada era un reclamo independentista como se quiso hacer creer tiempo después, ¿no? Que Túpac Amaru quedó como un símbolo revolucionario, pero su revolución no era con la intención de separarse de España, y es que las personas que vivían en este territorio, en este virreinato, no querían separarse de España, cosa curiosa, ¿no? Igual hoy celebramos la independencia y la creación de nuestro país, el Perú. Bolívar sabía que el Perú no necesitaba democracia, necesitaba dictadura. Bolívar era de por sí de una idea tirana. Don José de San Martín creo que planteó la idea de traer un rey de Europa para que gobierne en el Perú. Algo que se hizo en México. Realmente en México hubo, o sea, en México se buscó a un rey, me parece que en Austria o en Francia, un príncipe, y lo llevaron a México a que gobernar, intentaron implantar una monarquía en México. Me parece que fueron los franceses, porque México tuvo como que una guerra con los franceses, pero finalmente, no me acuerdo el nombre de este rey que pusieron en México. Me sabía el nombre, pero ya me lo olvidé, weón. Si alguien por ahí, algún fanático de la historia, se acuerda el nombre de ese rey que intentaron poner en México y que finalmente fue derrocado, menciónemelo por favor. Maximiliano, sí, creo que era Maximiliano. Maximiliano primero, claro. Y los mexicanos lo sacaron cagando al Maximiliano primero. Eh, Brian Cifuentes dice, Fano, para mí el verdadero libertador es Velasco. Antes de él los cholos no podíamos ni subirnos a la vereda del centro de Lima, pipi pipi. O sea, no sé si la palabra es... O sea, es que tampoco, no lo he vivido, entonces no sabría decirte. Pero... Pero Velasco fue un dictador autoritario, o sea, un dictador en todo el sentido de la palabra. Nadie votó a Velasco. Entiendo que para los intereses indigenistas, Velasco sí simboliza un líder histórico que marca un antes y un después en la historia del Perú. Pero yo tampoco lo sobredimensionaría, ¿no? Todo el virreinato fue la época de mayor esplendor del Perú, duela a quien le duela. Bueno, no confirmo porque no lo viví, ¿no? No lo viví, entonces no te podría decir que fue el mayor esplendor del Perú. Aunque el virreinato no era el Perú, ¿no? El Perú nace posterior al virreinato. Es una teoría ya histórica que yo siempre sostengo. Los incas no eran peruanos porque el concepto de Perú que tenemos nosotros no existía para ellos. Ellos vivían en el Tahuantinsuyo y luego se transformó en el virreinato y luego se transformó en el Perú. Pero no es lo mismo, ¿no? Ay, mi Argentina, ay, mi Argentina. Chicos, o sea, ustedes no pueden negar, huevón, que si vamos a hablar de la independencia del Perú, un poco tenemos que hablar de Argentina. El Perú lo liberó un argentino, huevón. O sea, la independencia del Perú como tal fue iniciativa de un argentino. ¿Qué cosa quieren hacerse los que... Ay, Argentina, Argentina, huevón. El primer concha su madre que dijo el Perú es libre e independiente fue un argentino, ni siquiera fue un peruano. Tuvo que venir un argentino a liberar el Perú. Y lo terminó de hacer un chamo. Imagínense. Puta madre, a nosotros nos daba flojera. Dijeron, peruanos, ¿quieren ser independientes? No deseo. No deseo, no deseo, no deseo. Y bueno, el dato de Buenos Aires se los tiro porque sí, en realidad la ciudad que más peruanos alberga fuera del Perú es Buenos Aires. Hay muchos peruanos en Estados Unidos, pero están repartidos. En España también, entre Madrid y Barcelona y otras ciudades están repartidos.